a decir son en su mayor parte prácticos, digamos, casos clínicos, por ahí alguna que otra pregunta teórica, y sí me gusta que integren los temas que hemos visto. Vieron que las primeras clases igualmente fueron más de introducción, y después ahora las que siguen, la idea es que las vayan relacionando con esas primeras clases, ¿sí? Que eran más de generalidades. Bien, Profe, eh, sí. ¿y casos clínicos como qué serían? O sea, vas a poner paciente tratan y los incisos a desarrollar, como qué serían. Similares a la primer clase, generalmente la valoración, que bueno, eso es más de otra materia, pero siempre el primer paso para cuando estamos enfrente de una persona es evaluarlo, sí, tener el diagnóstico. Y sí, después preguntas, armados de menú, ¿qué le recomendarías, digamos, siempre relacionado a lo que hemos visto en la materia. Similar al de la primera clase. Igualmente por eso la semana que viene para la semana que viene les voy a armar algunos así tienen más idea, digamos, ¿sí? Y si tienen alguna duda o algo, obviamente lo charlamos. Más o menos de las consignas, ¿no? Más idea de las consignas que suelo preguntar. Bien, ¿alguien alguna pregunta más? Profe, una consulta. La parte de hierbas medicinales, ¿eso entraría también? No, entra la definición como para que vos Sí, sepas la diferencia de nutracéuticos, claro. que es diferente un nutracéutico a un suplemento de hierbas o a un, no sé, un té de hierbas, Ujú. pero no, digamos, es una idea Bien. general. Bueno, gracias, profe. No, veamos. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Yo lo que recomiendo generalmente de todos los que vamos viendo es que sí sepan los alimentos fuentes, eso es clave, digamos, a medida que vayamos viendo los compuestos, les recomiendo que se vayan armando una tablita o algo. Eh, y gestas diarias generalmente no vemos porque la mayoría de los compuestos no tienen, pero bueno, las funciones o a qué está relacionado, a qué paciente se lo podría recomendar, cuáles son los factores que influyen en la disponibilidad de ese compuesto, ¿sí? Sí, puede ser así, o si no, ponen el compuesto bioactivo, digamos, y los alimentos fuentes y las funciones que cumple, digamos, o las patologías a las que está relacionado. De la, Eso es lo que, de la forma que vos lo dijiste, está bueno porque también integrás por patología todas las cosas que vemos, que también es interesante. Bien, ¿alguna pregunta más? De antioxidantes, quedó claro en todo entonces. Bien, si quedó claro, empezamos con la clase de hoy, que no es muy extensa. Sí, la idea es ver las generalidades de carotenoides, sí, que algo ustedes ya han visto, creo. Y después con la actividad que tenemos, que ya está subida en el foro, igualmente después se las explico bien, es terminar de comprender o de ampliar un poquito más el tema, ¿sí? Que la actividad es para la semana que viene, las ponemos la semana que viene, ¿sí? Las clases virtuales les están sirviendo, ¿estamos bien? Sí, profe, a mí por lo menos me recibe. Bien. Esperen que comparto pantalla entonces. Bien. ¿Están viendo? ¿Se ve bien?
la siesta o están con fiaca, no sé. Parece que le estoy hablando al aire, me hace sentir mal. O por lo menos la reacción, ya les dije la semana que viene, con la reacción de la manita para arriba me conformo. Bien, bueno, hoy vamos a hablar entonces de carotenoides o carotenos, lo van a encontrar también, ¿sí? Que si se dejan guiar por la portada que puse, se dan una idea un poquito de lo que son o de lo que vamos a tratar, ¿sí? Como les decía, hoy vamos a ver generalidades, ¿sí? Para después profundizar un poquito más con lo que lean para la semana que viene, ¿sí? Esperen un segundo. Y estos son uno de los puntos que vamos a ver hoy, ¿sí? La definición, o sea, vamos a ver qué son, y la estructura química. Ya les digo, la estructura química es para eh, que sepan lo que son, sí, porque estaría dentro de la definición, pero yo no tomo estructuras químicas ni me interesa que se las sepan de memoria, pero bueno, en todos los compuestos sepan que la estructura química generalmente es lo que le va a dar la función a los compuestos. Así que es algo que vamos a tocar. Después vamos a ver cómo se clasifican, vamos a ver la biodisponibilidad, vamos a ver las fuentes alimenticias, ¿sí? Las actividades con las que se relacionan, las actividades biológicas que tienen y su relación con distintas patologías. Y después vamos a hablar un poquito de la ingesta dietética, de qué se sabe hoy acerca de la ingesta de estos compuestos, ¿sí? Entonces vamos a empezar por la definición, ¿sí? Los carotenoides son compuestos bioactivos, justamente, y acá es donde empezamos a relacionar. ¿Se acuerdan que en la primera clase vimos que eran compuestos bioactivos? Entonces los carotenoides van a tener que cumplir todas esas características que nosotros veíamos en la primera clase, ¿sí? Que eran compuestos minoritarios en los alimentos, que no eran considerados nutrientes esenciales, ¿sí? Este, entre otras, que los clasifican como compuestos bioactivos. Bueno, acá estamos enfrente de nuestro primer compuesto bioactivo de los alimentos, que en este caso son pigmentos, ¿sí? Son pigmentos naturales que están presentes en su mayor parte en las frutas y las verduras, ¿sí? Y son liposolubles. Y estos pigmentos van a dar el color característico que va desde el amarillo hasta el rojo, ¿sí? Pasando por los naranjas. También van a estar presentes en algunas verduras verdes, ¿sí? Que en ese caso también están combinados con la clorofila, por eso no se distinguen los pigmentos amarillos o naranjas, pero sepan que están presentes. Por ejemplo, en el brócoli, en las espinacas, en las verduras de hoja verde hay bastante cantidad de carotenoides, ¿sí? Y son un compuesto que nosotros ni los animales los pueden sintetizar, por eso los necesitamos ingerir con la dieta, ¿sí? Como les decía, son pigmentos que están generalmente no, están en las frutas y las verduras y van a estar presentes porque se generan en el proceso de fotosíntesis, ¿sí? Se generan como protección a, a las plantas y absorben la luz lumínica, que es lo que le va a dar la coloración a las frutas y las verduras, ¿sí? Y también los pueden producir algunos otros compuestos no fotosintéticos, ¿sí? Que no realizan la fotosíntesis, como son algunos hongos y bacterias, que, por ejemplo, están presentes en la alimentación de algunos peces y que, por ejemplo, el salmón, al consumir estos compuestos no fotosintéticos que generan estos pigmentos, le van a dar la coloración, ¿sí? Entonces, pueden estar presentes también en algunos animales, pero por este motivo, porque es la alimentación
alimentación de estos animales, no porque ellos los produzcan, porque ya les digo, tanto el ser humano como los animales no producimos carotenoides, ¿sí? Bien, como siempre les digo, cualquier duda, cualquier comentario o algo, eh, me frenan, ¿sí? Profe, Sí, una consulta. Al ser compuestos liposolubles se almacenan, ¿no? Y pueden causar toxicidad. Así eh, es. A comparación de los hidrosolubles. no, ahora vamos a ver que la absorción de los carotenoides está influenciada por diversos factores, ¿sí? Entonces hay, a mayor cantidad de carotenoides que consumimos, menor es la absorción. Entonces por eso no podemos llegar a tener una toxicidad con carotenoides, ¿sí? Ah, buenísimo. Gracias, Sí hay profe. algunos efectos adversos, por ejemplo, cuando consumimos mucha cantidad, es que es el cambio de la coloración de la piel, Ah, sí, en las manos se puede dar, ¿no? en las palmas. Por ejemplo, cuando se consume mucha zanahoria, que tiene mucho betacaroteno, que es muy común, por ahí lo escucharon cuando se toma sol, que mucha gente dice, no, como también mucha zanahoria para coadyuvar al bronceado. ¿No hay Eh, compuestos farmacéuticos que se utilizan para eso? Que debe tener carotenos, me imagino, porque sí, 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 da con la piel natural. en la industria de la farmacia y de la dermatología hay muchos compuestos, tanto carotenos como otros que vamos a ver. Ponele polifenoles también hay un montón. Pero sí, se usa mucho para el color, para el bronceado. Y esa coloración que se le da a las palmas es el exceso o el alto consumo de caroteno. Que lo que tiene diferencia de la cirrosis, por ejemplo, lo de cuando nos aumenta la bilirrubina, es que los ojos no se nos ponen amarillos, sí se nos pone la piel, las palmas generalmente de las manos, pero no las mucosas, ¿sí? ¿Igual es raro o no es raro que pase eso? No es tan raro. Mm, No sé, no le, no sé cuánta cantidad habría que comer de carotenoides, pero he visto casos que se la pasan comiendo zanahoria y tienen las palmas y la piel un poco más amarilla. Bien. Esta es la estructura química, sí. Generalmente todos tienen una estructura química básica y después entre compuestos se diferencia, ¿sí? Generalmente están conformados por 8 isoprenos. Esta es la estructura de un isopreno, es esta estructura que tiene 5 carbonos, ¿sí? Y generalmente los carotenoides están compuestos por 8 de estas estructuras, es decir, que van a tener aproximadamente 40 carbonos con el dobles enlaces entre sí, ¿sí? Y también eh, puede variar la configuración entre uno y el otro, entre configuración cis y configuración trans, ¿sí? Y puede también esta configuración cambiar una vez que son incorporados al organismo, ¿sí? Son lineales, son simétricos, ¿sí? Y bueno, la estructura completa, digamos, de los 8 isoprenos con los 40 carbonos se llama tetraterpenos. Y estos son algunos de los carotenoides más conocidos, ¿sí? Sepan que hay en la naturaleza, se han estudiado, depende de la bibliografía, pero aproximadamente 600 compuestos diferentes, 600 carotenoides diferentes, que se clasifican en dos, en carotenos y en xantófilas, ¿sí? Los carotenos tienen esta estructura lineal que les mencionaba recién, y las diferencias con las xantófilas es que estas van a tener en su estructura un oxígeno, ¿sí? Son denominados también oxicarotenos.
Y bueno, después dentro de cada una de estas clasificaciones están distintos compuestos, como por ejemplo, dentro de los carotenos tenemos el beta-caroteno, el alfa-caroteno, que son los más conocidos, el licopeno también, y dentro de las xantófilas, la beta-criptoxantina y la luteína y la zeaxantina, son estos tres de acá, ven que tienen el oxígeno, son de las más conocidas, ¿sí? Y por estos dobles enlaces que decíamos, les van a dar ciertas características, como por ejemplo que son sensibles al oxígeno, ¿sí? A los metales, a los ácidos, al calor y a la luz. Esta es la clasificación, ¿sí? La principal clasificación entonces van a estar divididos en dos, en los carotenos y las xantófilas, ¿sí? Que ya dijimos que van a tener algún oxígeno dentro de su estructura. Entonces, dentro de los carotenoides hidrocarburos, sí, que no tienen oxígeno, están el alfa-caroteno, el beta-caroteno y el licopeno. Y dentro de las xantófilas tenemos la luteína, la zeaxantina y la criptoxantina, que son los más conocidos, ¿sí? Después, dentro de los carotenos, tenemos el fitoeno y el fitoflueno, que son precursores del licopeno, y después dentro de las xantófilas también hay un montón, ¿sí? Hay cantaxantina, astaxantina. Yo les menciono estas 6, que son las más conocidas, y, o sea, dentro de esos 600 compuestos que les decía que están siendo estudiados, en suero y en el plasma humano se han encontrado pocos, no es que dentro de nuestro organismo tenemos esos 600 carotenoides. Por eso, en esta clase vamos a hacer más hincapié en estos, que son los más estudiados y los que más afección o interacción tenemos en el organismo, ¿sí? Y después las xantófilas se pueden encontrar de distintas formas, ¿sí? Se pueden encontrar unidas a proteínas, se pueden encontrar como ésteres, hay diversas formas en que se encuentran en la naturaleza, ¿sí? Bien, y vamos a hablar un poco de la biodisponibilidad, que es importante acá definir la biodisponibilidad, ¿sí? La biodisponibilidad va a ser aquella cantidad de carotenoides que van a ser consumidos, absorbidos, metabolizados y transportados para que generen esa función que dicen tener, ¿sí? ¿Por qué es importante definir la biodisponibilidad? Porque, no sé, yo tengo un tomate que tiene cierta cantidad de licopeno, la biodisponibilidad me va a determinar qué cantidad de ese licopeno va a llegar a tal órgano para cumplir tal función, ¿sí? Y es también importante diferenciar que la biodisponibilidad va a estar afectada en un principio por factores propios del organismo, digamos que ahora vamos a ver factores que van a alterar la absorción, que van a alterar la metabolización, y que después, antes de que yo ingiera un alimento, también hay otros factores que pueden afectar la disponibilidad de la cantidad de licopeno de ese tomate, ¿sí? Por ejemplo, los métodos agrícolas, por ejemplo, las condiciones climáticas, por ejemplo, no sé, la madurez de ese fruto o ¿cómo se llama? El tipo de fruto, ¿sí? No es lo mismo un tomate cherry que un tomate perita que un tomate redondo, ¿sí? Entonces, ahí hay que diferenciar factores que van a alterar la disponibilidad previos a que un ser humano lo consuma, y después la biodisponibilidad, que va a ser que empieza cuando yo lo consumo y me llevo el alimento a la boca, ¿sí? Bien. En cuanto a la biodisponibilidad, lo que les decía, de esos 600 compuestos que están siendo estudiados, solo 40 o 50 están disponibles para la alimentación, ¿sí?
Y en el ser humano se han identificado aproximadamente 34. Estos son números que agarren los con pinzas porque depende de la bibliografía, pero bueno, es para tener una aproximación y para que ustedes se den cuenta que de esos 600 solamente 30 se identificaron en el cuerpo humano, ¿sí? Y lo que les decía, luteína, zeaxantina, licopeno, criptosantina, alfa y beta caroteno son aproximadamente el 90% de los carotenoides circulantes en el ser humano, ¿sí? Entonces nosotros vamos a poner énfasis en esos. Bien. Como les decía, los carotenoides se pueden ingerir en forma libre o como ésteres o unidos a proteínas, ¿sí? Una vez que llegan al intestino, la mayoría van a ser absorbidos por difusión pasiva, ¿sí? Es decir, que se absorben sin ningún tipo de modificación y sí se tienen que unir a los kilomicrones, porque dijimos que eran compuestos liposolubles, y son secretados al torrente sanguíneo y ahí van a llegar al órgano. Generalmente primero pasan por el hígado y después deberían llegar al órgano donde dicen tener cierta actividad, ¿sí? Fíjense, ven esta imagen, que acá ya les dice algo también de la biodisponibilidad. Se tienen que unir a los lípidos, ¿sí? Porque son liposolubles para formar los kilomicrones. Entonces, un factor que nos va a aumentar la biodisponibilidad es el consumo de lípidos, ¿sí? Porque los necesitamos para la absorción de estos compuestos. Después, por ejemplo, acá también va a influir el resto del contenido de ese menú o de ese alimento que contiene las carotenoides, ¿sí? Si se encuentran unidos a la fibra o esa ese alimento tiene mucha fibra, por ahí es un factor que va a disminuir un poquito la absorción o le va a costar más trabajo al intestino de absorber esos carotenoides, ¿sí? Entonces después se unen a los kilomicrones y así se absorben, ¿sí? También van a participar en la formación de los kilomicrones las sales biliares, ¿sí? El exceso de carotenoides, que decíamos que contra más ingesta, menos absorción, se elimina por la vía biliar, ¿sí? Bien. Y la disponibilidad, acá hacemos un stop, porque se puede considerar en dos aspectos, ¿sí? En términos de actividad de vitamina A o como disponibilidad de los carotenoides sin alterar su estructura para después distintos procesos metabólicos. Porque no lo mencioné, pero saben que los carotenoides sí, en un principio, ya hace bastante tiempo, se comenzaron a estudiar por esto de que tienen actividad de vitamina A, ¿sí? Una vez que se absorben, sobre todo el betacaroteno, su estructura se puede dividir en dos y se forman dos moléculas de retinol, que es justamente la vitamina A, ¿sí? Por eso ese fue el interés principal por el que se empezaron a estudiar hace 50 años o más, ¿sí? Después se empezó a descubrir que podrían tener otras funciones contra determinadas enfermedades, ¿sí? Y ahí empezó a aumentar, digamos, el estudio y se dieron cuenta que hay algunos que tienen esta función de vitamina A y hay otros que no tienen esta función de vitamina A, ¿sí? Entonces, esta filmina completa, digamos, nuestra clasificación. Perdón. Nosotros habíamos dicho que se clasificaban en carotenos y xantófilas y ahora le agregamos que están
Los carotenos con actividad de provitamina A sí que van a ser los que se absorban y su función va a ser de vitamina A, y otros que no tienen esta actividad y que van a ser absorbidos y que pueden tener protección, por ejemplo, frente al cáncer, frente a enfermedades metabólicas, frente a enfermedades neurodegenerativas y otras, ¿sí? Que aquellos con actividad de vitamina A son sobre todo el alfa y el beta caroteno, y dentro de los carotenos, perdón, esos dos, y sin actividad de provitamina A está el licopeno y sus derivados. Y dentro de las xantófilas tenemos a la beta-criptosantina como xantófila con actividad de vitamina A, y sin actividad de vitamina A tenemos a la luteína, la zeaxantina, que son las más conocidas, y después tenemos al resto, ¿sí? ¿Han escuchado estos compuestos? El beta-caroteno es el más conocido, pero el resto, ¿los han escuchado o son nuevos? Sí, yo los he escuchado algunos. Bien. Generalmente creo que en otra materia los han visto cuando estudiaron más que nada la función de la vitamina A, ¿sí? Hoy la idea es ir un poquito más allá y ver esas funciones que tienen, además de esta, ¿sí? Y aquellos que tienen función de vitamina A van a tener, su función sí va a ser aquella que vimos la semana pasada, eh, de la vitamina A justamente, ¿sí? Esto es lo que les decía, ¿ven? Esto es lo que sucede por una enzima que ahora no me acuerdo el nombre, que tenemos una molécula de beta caroteno y se va a dividir en dos en el intestino o en el hígado según el organismo lo requiera, y se van a formar dos moléculas de retinol que es vitamina A, ¿sí? El beta caroteno es el único de los carotenoides que tienen función de vitamina A que forma dos moléculas de retinol. El resto que dijimos que tienen esta actividad, la van a tener, pero forman una molécula de retinol, ¿sí? Muy bien. ¿Y de qué otros factores depende la biodisponibilidad? ¿Sí? Ya vimos que se absorbían entonces por difusión pasiva, ¿sí? O se incorporaban a los kilomicrones para pasar al torrente sanguíneo, y que van a necesitar justamente de esos lípidos para absorberse, ¿sí? Entonces, la presencia de contenido lipídico es un factor que va a incrementar la biodisponibilidad de estos carotenoides para que sean transportados y después cumplir sus funciones, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo comer un tomate solo que un tomate condimentado con aceite. Ahí ya estaríamos aumentando la biodisponibilidad de ese licopeno, ¿sí? Después la cantidad, ya dijimos que contra más cantidad, menor absorción. La eficacia de la liberación a partir de la matriz de alimentos, y esto es la complejidad que tenga ese alimento, la cantidad de otros nutrientes que tenga ese alimento, que sea más difícil, digamos, para liberar la molécula de carotenoide de ese alimento, ¿sí? Entonces, la presencia de suficiente contenido lipídico, ¿sí? La presencia de factores que interfieran en el lumen intestinal, después como la fibra o como otros nutrientes, ¿sí? Después tenemos factores propios del huésped o factores propios del individuo que lo consuma, ¿sí? Si tiene mala absorción, si tiene parásitos, si tiene un buen estado nutricional, van a ser factores que favorezcan o no la absorción de carotenoides. Sí, la proporción de conversión de los carotenoides con función de provitamina A, es decir, si todo el beta-caroteno se transforma en vitamina A o si se absorbe como beta-caroteno para cumplir otras funciones, ¿sí? El triturado también incrementa la biodisponibilidad, entonces, por ejemplo, si vamos al ejemplo
anterior no es lo mismo un tomate cortado gigante que un tomate procesado, ¿sí? Y el tratamiento térmico de los alimentos. El calor también incrementa la biodisponibilidad. Entonces, si ese tomate lo hacemos salsa y le ponemos una cucharada de aceite, por ejemplo, vamos a tener mucha mayor biodisponibilidad de estos caroteínos que en un tomate crudo sin nada, ¿sí? Bien, la conversión de los carotenos al retinol está limitada, ¿sí? En ninguna situación la ingesta excesiva de carotenos va a generar toxicidad por vitamina A. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos repasando un poquito eso? Está limitada por la tasa de absorción, por la actividad de la enzima, esta enzima que convierte el beta-caroteno o los otros en retinol, por el control homeostático de retinol en sangre, ¿sí? Entonces, nunca la ingesta excesiva de carotenoides va a generar toxicidad sobre todo por vitamina A, ¿sí? Y después, una vez que llegan a plasma, o sea, dijimos que se absorbían por difusión pasiva o por los kilomicrones, y después el transporte de estos carotenoides en plasma va a ser unidos a las LDL o a las HDL, ¿sí? Los carotenos generalmente se encuentran unidos a las LDL y las antófilas a ambas, tanto HDL como LDL, ¿sí? Y los carotenoides principalmente se encuentran en el tejido adiposo, que ahí después vamos a ver qué funciones cumplen, ¿sí? En el hígado y en el músculo en mucha menor medida. Y también se vio que son selectivos los carotenoides, ¿sí? Por ejemplo, la luteína y la zeaxantina se sabe que se encuentran solo en la retina y en el ojo, solo no, en mayor proporción en la retina y en el ojo, ¿sí? Entonces ahí nos va a dar una idea de la función que cumplan, ¿sí? El licopeno se vio, por ejemplo, que está en mayor proporción en la próstata y en los testículos, entonces van a tener cierta función en ese tejido, en ese órgano, ¿sí? Este, después, cada uno tiene como su preferencia, digamos, además de esta distribución general que mencioné recién. Bien, ¿vamos bien hasta acá? Bien, ahí veo manitos, genial. Bien, las fuentes alimentarias, entonces, como decíamos en un principio, en mayor parte van a estar aportados por frutas y hortalizas, ¿sí? Que representan el 95% de los carotenoides que ingerimos, y lo que les decía recién, que la cantidad de carotenoides va a variar de un mismo fruto, ¿sí? Va a variar según la variedad del fruto, va a variar según las condiciones climáticas y otros factores que les decía que diferenciarlos de la biodisponibilidad, porque son factores que se generan antes de que el alimento ingrese al cuerpo, ¿sí? Después hay algunos alimentos animales que van a representar como fuente alimentaria, pero en menor medida, ¿sí? Como son algunos peces como el salmón, los camarones, ¿sí? La yema del huevo tiene bastante cantidad de carotenoides. Y también otra fuente que tenemos son los aditivos, ¿sí? Generalmente la industria usa los carotenoides este, como aditivos justamente para dar el color, ¿sí? Lo que utilizan el pigmento que son para resaltar los colores de los alimentos, ¿sí?
Pasa también con los animales, por ejemplo, se utilizan mucho como alimentación de los salmones para darles más color, ¿sí? Pero bueno, es una fuente de carotenoides, está probado, así que se utilizan. Por ejemplo, acá les puse una tabla, sí es difícil encontrar, o sea, a nivel nacional no tenemos ninguna tabla, digamos, de contenido de carotenoides. Después hay algunos estudios que realizaron algunas, pero ya les digo, también es bastante difícil por esto de que cambia de una variedad a la otra, del tiempo de maduración, de varios factores, ¿sí? Pero bueno, acá les puse como para empezar a hablar de alimentos, sí, fíjense, la zanahoria tiene mayor proporción de betacaroteno, ¿sí? Después lo que les decía, las espinacas y la lechuga, la acelga, aunque sean de color verde, y por ahí uno piense, no, pero no es un pigmento, eh, tienen cantidad, sí, tienen cantidad de luteína, tienen cantidad de betacaroteno. Eh, Después también tenemos el morrón, acá por ejemplo, que tienen más proporción de luteína, ¿sí? El tomate generalmente va a tener mayor cantidad de licopeno, ¿sí? Casi exclusivamente el licopeno lo relacionan con el tomate y todos sus derivados, salsa, ketchup, entre otras, ¿sí? Después que tenemos la banana, la naranja, la sandía, ¿sí? Son todos generalmente eh, alimentos fuentes, ¿sí? De los distintos carotenoides. Y acá los discriminé un poquito más para empezar a mencionar, ¿sí? El betacaroteno, como decíamos, la zanahoria, sí, también espinacas, acelga, brócoli, morrón, apio, calabaza, naranja, ¿sí? Esta tablita, si quieren, después la podemos ir ampliando con la lectura de la bibliografía, ¿sí? La luteína, tenemos las hojas verdes, tenemos el brócoli, el apio, el espárrago y el maíz, ¿sí? El alfa-caroteno, tenemos zanahorias, bananas, chauchas, palta. La zeaxantina, espinacas, morrón, naranja, melón, maíz, ¿sí? Y los que le decía el licopeno, casi exclusivamente en el tomate y derivados, y también va a estar presente en la sandía y en la cereza, ¿sí? Bien. Y las funciones o la actividad biológica de estos carotenoides se puede dividir en tres, ¿sí? Funciones, que la única función comprobada, podríamos decir, que es esta actividad como provitamina A. Después tenemos las acciones, ¿sí? O las propiedades funcionales, podríamos decir nosotros, que la principal propiedad es que van a actuar como antioxidantes, ¿sí? Entonces acá empezamos a relacionar un poquito con la clase pasada, ¿sí? Van a estar relacionados con todas las patologías que veíamos la clase pasada, en donde el estrés oxidativo y los radicales libres tienen influencia, ¿sí? En la patogenia de esas patologías, así que igualmente ahora las vamos a ver. También tienen propiedades para incrementar la inmunidad en las personas, tienen acción en la inhibición de la mutagénesis, que van a estar relacionada con el cáncer, lo mismo que la inhibición de lesiones malignas, ¿sí? Y también tiene protección frente a la fotosensibilización. Y las asociaciones, que justamente van a estar determinadas por estas acciones que cumplen, ¿sí? Que es una asociación inversa frente al riesgo de las patologías que mencionábamos la semana pasada, ¿sí? Las cataratas o la degeneración macular, diversos tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, que también veíamos que son enfermedades que están asociadas al envejecimiento, ¿sí? Y a la mala alimentación, obviamente. Muy bien.
¿Qué se sabe de cómo actúan los carotenoides frente al cáncer o en esta patología, ¿sí? Su principal función, que es la de ser antioxidantes, va a ser su principal relación frente a la protección del cáncer, ¿sí? Que es un poquito de lo que hablábamos la semana pasada, ¿sí? Y además se le suman algunas propiedades o algunos efectos que podrían también estar relacionados a la progresión y el desarrollo del cáncer, como por ejemplo los efectos inmunomoduladores o inmunoprotectores, ¿sí? La regulación de algunas proteínas, la inhibición de factores de crecimiento y detección del ciclo celular, ¿sí? La regulación de la diferenciación celular y el ciclo celular y apoptosis, ¿sí? Todas estas son características que hacen que los carotenoides estén relacionados con el desarrollo y la progresión del cáncer, ¿sí? Bien, pero ojo que no todo es color de rosa, ¿sí? Hay estudios en donde se estudió la intervención con el beta-caroteno, ¿sí? En personas con estado nutricional adecuado y con factores de riesgo, ¿sí? Y se vio que en los fumadores la suplementación con beta-caroteno provocó un aumento sobre la mortalidad total y sobre el aumento de la prevalencia de ciertos tipos de cáncer, ¿sí? Entonces, ojo con la suplementación, sobre todo de beta-caroteno, que está muy estudiada en esta población de fumadores. Que se acuerdan que si retomamos un poquito lo que vimos en la clase pasada, los fumadores eran una población de riesgo, una población para estar atentos, porque ya el hecho de fumar iba a implicar que tengan un exceso de producción de radicales libres y estaban más expuestos, digamos, al estrés oxidativo y a la generación de estas enfermedades. El beta-caroteno como suplemento no funcionó, ¿sí? Sí, la ingesta de carotenoides en general, digamos, la ingesta de beta-caroteno a partir de frutas y verduras no mostró este efecto, ¿sí? Igualmente, además, piensen que el aumento de la ingesta de carotenoides, un poquito lo que veíamos, también va a determinar un aumento en la ingesta de frutas y verduras en general, así que también es un factor, digamos, que está asociado con el aumento de la ingesta de antioxidantes en general, ¿sí? El licopeno también está siendo muy estudiado y se asoció inversamente con el cáncer de próstata, ¿sí? Que este tema lo vamos a ampliar un poquito con la actividad que tienen que hacer, ¿sí? Pero generalmente con el cáncer de próstata es la mayor cantidad de estudios que se generaron, ¿sí? Después también con respecto a las enfermedades cardiovasculares, la principal explicación, lo mismo, por su actividad antioxidante, ¿sí? ¿Se acuerdan que en las enfermedades cardiovasculares los antioxidantes actúan previniendo la peroxidación de los lípidos, ¿sí? Que ese iba a ser un factor de iniciación de la placa de ateroma y después la progresión a distintas enfermedades cardiovasculares? En este caso, lo mismo, ¿sí? Los carotenoides pueden bloquear la formación de estos radicales peróxidos que se generan durante la oxidación de los lípidos, ¿sí? Entonces van a tener un papel fundamental en la protección de las membranas celulares. Y la ingesta de licopeno, beta-caroteno y astaxantina, la ingesta a partir de fuentes naturales, demostró la prevención de la oxidación de las LDL, ¿sí? Y acá han estudiado, por ejemplo, distintos tipos de carotenoides y su asociación con las enfermedades. Por ejemplo, pudieron ver que el licopeno
que el licopeno se asoció inversamente con enfermedad coronaria, los niveles bajos de luteína se relacionaron con un mayor riesgo de infarto, ¿sí? El alfa-caroteno se asoció con la presencia de enfermedad coronaria y de placa arterial. Y bien, como conclusión, digamos, para la enfermedad cardiovascular se puede decir que los carotenoides tienen un efecto protector frente a las enfermedades cardiovasculares. No se ha demostrado, más allá de esto que les mencionaba recién, no se ha demostrado que la ingesta elevada de uno de los carotenoides o de la suplementación de uno de los carotenoides puede ser un método de intervención, ¿sí? Y bueno, sobre todo de suplementación, hay poca evidencia en general para todas las patologías, ¿sí? Bien, con respecto a las cataratas, se sabe que es una de las enfermedades que genera mayor prevalencia de ceguera, ¿sí? Que es una enfermedad que estaba relacionada con la edad, ¿sí? Lo que les decía, que los carotenoides son selectivos, ¿sí? En la retina se han encontrado sobre todo luteína y zeaxantina, ¿sí? Entonces la mayoría de los estudios y de las investigaciones con respecto a estas patologías se hacen con respecto a estos dos carotenoides, y hay una asociación inversa entre elevados niveles de ingesta y concentraciones en sangre de estos carotenoides y el riesgo de degeneración macular o de cataratas, ¿sí? Y lo mismo, pueden prevenir. ¿Se acuerdan que la semana pasada decíamos que la retina, al estar expuesta a la luz solar y a los rayos UV constantemente, tienen un alto grado de estrés oxidativo? Entonces, los carotenoides, sobre todo estos dos que se encuentran en la retina, van a actuar como antioxidantes previniendo ese daño oxidativo que se genera, ¿sí? Bien, la cantidad de luteína y zeaxantina en retina se relaciona con sus concentraciones en sangre, ¿sí? Y paralelamente al aumento de sangre de luteína, aumenta la densidad de estos pigmentos en retina. Y esto se pudo ver tanto en el incremento del consumo por alimentos y el aumento del consumo por suplementos, ¿sí? Entonces, contra más cantidad de luteína que consumimos, más cantidad de luteína y zeaxantina se va a concentrar en la retina, ¿sí? ¿Se acuerdan la semana pasada cuando hablamos un poquito de cataratas? Yo les mostraba un estudio que se hizo a gran escala que recomiendan ellos un suplemento. Bueno, este suplemento justamente una de sus ingredientes era la luteína, ¿sí? La luteína es este carotenoide que se encuentra principalmente en los ojos, ¿sí? Y lo que les decía, el licopeno está siendo muy estudiado para el cáncer de próstata porque justamente esa es su ubicación preferencial, más allá de la otra distribución que hablábamos, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Alguien quiere agregar algo? Después, igualmente, esta parte de la asociación con las patologías, la pasé bastante rápido porque la idea es ampliarla un poquito con la actividad, ¿sí? Así que después la clase que viene vamos a ampliar esa parte, y cualquier duda o sugerencia o comentario que quieran hacer va a ser bienvenido, ¿sí? Por ahí con más información que obtengan durante esta semana. Bien, y con respecto a la ingesta dietética, no son considerados micronutrientes esenciales. ¿Se acuerdan? Lo dije al principio de la clase, son compuestos bioactivos, que una de las características era esta, y por lo tanto no van a existir recomendaciones específicas. O sea, hoy en día no hay una
RDA para los carotenoides. Ojalá existiera que yo te diga tenés que consumir tantos miligramos de licopeno por día o tantos microgramos de beta-caroteno para obtener tal función, ¿sí? Se habla de ingestas óptimas a partir de algunos de los estudios epidemiológicos que muestran esto, una asociación entre los niveles de carotenoides y menor riesgo de padecer ciertas enfermedades, pero ingestas óptimas que están correlacionadas, digamos, con la ingesta de las porciones de frutas y verduras que se recomiendan por día, ¿sí? Por eso lo que decimos y lo que nosotros después transmitimos, que más allá de que se consuma frutas y verduras, es importante la variedad, ¿sí? Y también esto es difícil, lo de las recomendaciones específicas, porque ya les digo, también son muy difíciles armar las tablas para ver los contenidos de carotenoides que tiene cada alimento, porque hay una gran variedad entre los diferentes tipos de frutas y verduras y también una gran variedad en la metabolización y la absorción entre los individuos, así que es algo que todavía falta bastante estudiar, ¿sí? Pero bueno, se sabe y estas asociaciones con la disminución de las distintas patologías son reales, se han estudiado. Faltaría decir esto, ya les digo, una recomendación, no sé, objetiva, ¿sí? Subjetiva en realidad, objetiva. Bien, lo que les decía, que el beta-caroteno no genera toxicidad más que la aparición de la coloración en las palmas o en algunas partes del cuerpo, que se llama carotenodermia, ¿sí? Que una vez que se deja de consumir el beta-caroteno, se vuelve al color de la coloración de piel normal, ¿sí? No es algo grave, digamos. Y sí, la cantasantina, que igualmente no la mencionamos mucho, pero es el único carotenoide que presentó cierta toxicidad. Cuando se ingieren cantidades, ya que se deposita en la retina y produce alguna alteración en la visión, que igualmente es reversible y que esta alta cantidad de consumo no es a partir de fuentes naturales, sino de suplementos. Bien. Bueno, hasta acá llegamos, fue corta la clase de hoy, ¿sí? Como conclusión yo les había puesto esto de que, lo mismo que les vengo repitiendo ya desde la semana pasada, ¿sí? Que hay que garantizarse eh, la ingesta suficiente de frutas y verduras, ¿sí? En este caso, generalmente, todo este tema, si se dieron cuenta, yo los libros que les he subido son de España. Y allá las recomendaciones son de 5 a 7 porciones diarias. ¿Sí? Acá hoy en día decimos que 5 porciones son suficientes, pero igualmente muy difíciles de llegar a ese consumo y lo vemos, bueno, ahora sí empezaron las prácticas, lo van a empezar a ver que casi nadie llega y también son datos que están reflejados en todas las encuestas que se hacen a nivel nacional. Entonces me parece que el primer paso es garantizarnos la ingesta de estos compuestos bioactivos a través de los alimentos y después empezar a pensar en un suplemento o un nutracéutico. Igualmente, faltan muchos estudios. Si ustedes googlean suplemento nutracéutico de carotenoides, van a ver, bueno, yo les puse en la parte de luteína acá, hay una gran disponibilidad en el mercado, aún con poca o nula evidencia, ¿sí? Así que empecemos por las recomendaciones de consumir los alimentos naturales y después vemos cómo seguimos, ¿sí? Bien. Eh, ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario, algo que quieran decir?
consulta. Tanto el cambio en la pigmentación, como dice uno de el que tenía cierta toxicidad, ¿se da con o tiene que haber una restricción alimentaria? ¿Cómo? En caso de que la persona tenga cambio en la pigmentación por exceso de consumo de carotenos, ¿durante cuánto tiempo los tiene que restringir en su alimentación? No, restricción, como sacarle todas las fuentes de carotenos, no, sino bajar un poco la cantidad de lo que viene consumiendo. Ah, ok. Ahí hay que analizar cuánto está consumiendo de estos alimentos fuentes que mencionamos, y no sé, si te dice 10 zanahorias por día, bueno, disminuir la cantidad, ¿sí? Igualmente es común que pase esto, no recuerdo ahora la cantidad, digamos, de decirte, bueno, 10, 5, 8 porciones por día, ¿sí? ¿Alguien alguna duda más? Profe, a mí me quedó una duda en la parte que hablamos que estaban en las frutas y verduras que se generaban Sí. por el proceso de fotosíntesis y después hablamos de que podía llegar a aparecer en los pescados, ¿puede ser? Sí, pero por la alimentación. Claro, esa partecita no llegué a escucharte bien. O sea, los carotenoides en las frutas y las verduras se genera por el proceso de fotosíntesis, ¿sí? Sí. Hay otros organismos, digamos, que pueden generar carotenoides, pero que son organismos no fotosintéticos. Pueden ser hongos, pueden ser bacterias, pueden ser algas, ¿sí? Entonces, generalmente los pescados que consumen o estas bacterias o estos organismos que no generan, que producen carotenoides, pero no por fotosíntesis, van a tomar esta coloración. O si no, también lo hace la industria que los alimenta con estos compuestos para resaltar la coloración. Bien, bien. Pero entonces como que tipo el compuesto pasa a estar en el pescado también, si estaba en el hongo, si está por ejemplo en una alga la Sí, consumió. Ah, bien, claro. claro, Sí, después nosotros comemos el pescado y consumimos ese caroteno de ese bien, pescado, sino claro. también está en la yema de los huevos por la alimentación de las gallinas, que la yema es un alimento fuente de algunos de los carotenoides. Claro. Pero por esto mismo, no porque la gallina lo produzca, sino porque lo consume. Claro. Bueno, gracias, profe, ahí quedó. ¿Alguien más? ¿No? No, lo mismo. Una con provitamina y otra sin actividad de provitamina A. Por ahí estaba mal. A ver, espera que me fijo. Sí, la, la luteína, la zeaxantina y esas cosas son sin actividad. Sí. Bien, siempre me queda algo mal redactado. Bien, si vieron en la plataforma, igualmente ahí se los comparto. Espérenme un minuto que entro. Eh. En la plataforma tienen bibliografía obligatoria que está adjuntada, ¿sí? Esta de acá es un estudio más, ¿sí? Que es un resumen de estas características generales que vimos hoy, que vieron, vayan, si se anotaron los
puntos que dije en la primera filmina, definición, biodisponibilidad, vayan lo mismo en la lectura, identificando estos puntos, así ya les queda. Después les adjunté 2 noticias y un video del arroz dorado, que es un arroz que es un arroz transgénico, ¿sí? Que le agregaron cantidad de beta-caroteno para paliar las deficiencias, sobre todo en las zonas de Asia, ¿sí? De África, donde tienen gran deficiencia de vitamina A, ¿sí? Es como una política pública que utilizaron y se está estudiando para cubrir esas deficiencias que tienen esas poblaciones. Sí, es muy interesante, así que es a modo informativo, pero es súper interesante, así que les recomiendo que lo miren. Cada uno después tendrá su opinión, ¿sí? Y después está la actividad, ¿sí? Que si vieron, yo hoy les subí 5 grupos, ¿sí? Cada grupo tiene un texto, un artículo científico, ¿sí? La idea es que cada uno de ustedes se anote en el artículo que va a leer, ¿sí? Se van a formar los grupos, pueden ser o porque les gusta el tema o porque ustedes tienen más afinidad entre ustedes, eso no hay problema. La idea es que lean entonces uno de los artículos y saquen las ideas más importantes, ¿sí? Son artículos que relacionan algún tipo de carotenoide, uno o más, con alguna de estas patologías que veíamos recién, ¿sí? Saquen las ideas más más importantes, por ahí hay algunos artículos que se detienen en la explicación a nivel molecular, eso como que no le den mucha bolilla, sí me interesa que se fijen qué se ha estudiado, qué funcionó, qué no, si es en animales, si es en humanos, y bueno, si quieren pueden hacer alguna presentación, si quieren mostrar como para guiarse ustedes, o si quieren mostrar alguna de las imágenes de los artículos que les haya parecido interesante, no hay problema, sí, la idea es que la clase que viene, cada grupo exponga un poquito lo que leyó, ¿sí? No sé, si leen del licopeno, hagan alguna introducción del licopeno, vuelvan a repetir los alimentos fuentes, y así también lo vamos un poco como resumen y ya les queda para después, para el parcial. Y después las conclusiones, que si se animan, más allá de la conclusión del estudio, formulen su propia conclusión, qué piensan ustedes, ¿sí? Mm, ¿Alguna duda, algo que me quieran comentar? ¿Lo ven bien esto, no? Sí. Profe, ¿todos los textos son en inglés? Sí, todos son en inglés. Pero los podés traducir si tenés la extensión de Google, del traductor de Google. O si yo no, yo después te paso, nunca la probé, pero sé de una aplicación que te traduce el texto. Si querés te la paso y la probás. Ah, bueno, dale. Igual creo que he hecho ya eso de traducir por Google, que te Ah, traduce como bueno, toda la página. sí. Gracias. Sí, la realidad es que la mayoría de la evidencia científica sobre estos temas que son tan nuevos están en inglés. He buscado en español y no encontré, así que por eso.